Hola, yo soy Marcial Beltrami y trabajo en el área de zoología, en etología, y dentro de la parte etológica por varios años hemos desarrollado proyectos especialmente, digamos, vía lo que les voy a mostrar hoy día, vía proyectos de la Universidad Metropolitana, en la cual hemos trabajado aspectos de conducta en cautiverio del papión sagrado. ¿Ya? Como dice el título de la charla, conducta sexual en el papión sagrado, vamos a analizar algunos aspectos de antecedentes que encontramos en el Zoológico Metropolitano entre los años 92 hasta el año 2000 aproximadamente, y también comparando qué pasa a nivel de conducta silvestre de estos ejemplares. El caso del papión sagrado tienen bastante dimorfismo sexual, lo cual es típico de las especies poligínicas, en la cual el macho tiene un sistema, en este caso de harem, que puede tener en ambientes naturales de 2 a 10 hembras, pero el promedio es alrededor de 2 hembras, el caso de cada harem. Tiene el doble de envergadura el macho en comparación a las hembras, y estas especies, bueno, viven en condiciones bastante adversas desde el punto de vista ecológico en Somalia, Etiopía, Eritrea, en las cuales realmente es difícil encontrar alimento, y por eso los harenes son bastante restringidos en número de hembras que tiene cada ejemplar. La idea es analizar qué pasa con las estrategias que tienen los machos para lograr aparearse e idealmente conformar un harén. Cuando analizamos las estrategias que realizan los organismos, tomando en cuenta que la estrategia implica toma de decisiones que el animal realiza para optimizar el acceso a un recurso, en este caso sería la posibilidad de acceder a hembras. Eh, Esto es independiente si esto tiene un componente innato, como muchas especies, especialmente invertebrados, o aspectos aprendidos, especialmente aquí en el caso de los primates. Tenemos que hay una serie de factores que influyen, los factores ecológicos como riesgo de depredación y distribución del alimento, factores individuales o factores organísmicos, que aquí va implícito el componente genético, que tiene que ver con la estructura y funcionalidad del organismo, el sexo que tenga el organismo, la edad que tenga, si es, digamos, de edad infantil, juvenil, subadulto, adulto o adulto postreproductivo también, y la condición física que tenga el organismo, y factores sociales como la dominancia que tenga el ejemplar o también las alianzas que pueda formar el organismo. ¿Ya? Son aspectos que hay que considerar cuando uno analiza qué posibles estrategias un organismo va a realizar para obtener un cierto recurso. El caso del papión sagrado o Papio madre, tenemos que es una organización social con bastantes compartimentos. Tenemos la unidad básica, que es el harem, que hay un macho que, supongamos en este caso, 2 hembras adultas con las crías correspondientes, pero que además puede interactuar socialmente con harenes y conforman en su conjunto lo que se denomina un clan. El clan implica 2 o 3 harenes que interactúan, forman vínculos sociales entre las hembras, forman vínculos sociales entre los machos también, y se colaboran. Entre ellos, entre los machos de los mismos clanes, se respetan la posesión de las hembras, o sea, no se tratan de quitar las hembras. En cambio, si son de grupos sociales diferentes, por ejemplo, de bandas diferentes, ahí sí ocurre esto. Los clanes se pueden unir conformando bandas, que ya son grupos más grandes, que pueden ser de 60, 90 o 100 individuos, y las bandas te pueden formar, digamos, incluso grupos más grandes, que a veces se denominan manadas, que en las cuales son los lugares ahí donde duermen los ejemplares, que ya pueden ser de varios cientos de ejemplares. Por lo tanto, ahí también es factible que los organismos traten, de los que no forman de los mismos clanes, traten de quitarse hembras. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la dinámica con bastantes compartimentos, bastante competitiva entre los machos, y se estima que hay un porcentaje de machos que no logra acceder a tener harem, porque aquí la competencia precopulatoria es bastante fuerte, más que la postcopulatoria. Y eso se refleja también en el dimorfismo sexual, que implica esta mayor envergadura y colmillos más desarrollados también en los machos en comparación a las hembras. Si analizamos entonces la unidad social básica del harem, es la denominada homo o unidad de un macho, lo cual es típico que está el ejemplar con sus hembras y las crías correspondientes. Y varios harenes conforman el clan. El caso zoológico, cuando empezamos a hacer los estudios, teníamos en realidad 2 harenes que conformaban un clan. Estaba el macho alfa y el beta. Uno tenía 8 hembras y el otro tenía 6 hembras
eh, cuando empezamos a hacer el estudio el año 92 acá en el Zoológico Nacional. Pero como planteábamos, cuando hay varios harenes conforman lo que corresponde a un clan. Habitualmente los ejemplares parten con una hembra y posteriormente pueden ir aumentando el número de hembras. El ejemplar alfa, el más dominante, es el que elige las hembras para conformar su harem y habitualmente elige hembras que son ya maduras sexualmente y que están cercanas al pic reproductivo o en el pic reproductivo. Y a medida que las hembras van envejeciendo, las va dejando de su harem y otros machos, habitualmente machos menores, pueden que vayan incorporándolos a su harem. Acá, en la primera parte de los estudios, nosotros encontramos que había una distancia de vecino más cercano, que no era más de 2 anchos corporales entre los ejemplares, y de esa manera nosotros, identificando por los caracteres faciales a todos los ejemplares que eran 30 y tantos adultos en esos años, logramos establecer que uno de los harenes, como les planteaba, estaba conformado por un macho con 8 hembras y el otro un macho con 6, y que además dentro de cada harem, en el caso del macho alfa, había una hembra que era la hembra N, que era la hembra, en este caso, de mayor jerarquía, y en el harén del macho beta era la hembra, que aquí está con el símbolo S, la de mayor jerarquía. Y cuando estaban como vecinos más cercanos, estudiábamos qué hacían los ejemplares cuando estaban como vecinos entre ellos. Y acá el grooming o el acicalamiento es una conducta importante que tiene que ver con amortiguar la agresividad, formar vínculos sociopositivos, interactuar socialmente de manera tal que permite una cooperación, un potencial altruismo entre los ejemplares y amortigua conflictos y que no se da al azar entre machos y hembras adultas. Por lo tanto, es un buen indicador que haya conductas de acicalamiento entre machos y hembras y que además sean vecinos cercanos, lo cual además hay que corroborarlo viendo las conductas, quién se aparea con quién, ¿no es cierto? Como en los reality que se estudia eso. Tenemos que, básicamente, ¿no es cierto?, encontramos que había conductas de acicalamiento, en los cuales, bueno, aquí esto tiene que ver con otro estudio, pero fundamentalmente tenemos que la conducta de las hembras era más activa como actores en realidad de acicalamiento, en este caso un 46,8% de los registros, versus el macho hacia las hembras, que era de un 18 y fracción por ciento. Y en el otro harem también encontramos que la hembra acicalaba más al macho que el macho a la hembra. Eso es bastante característico en los papiones, que son las hembras para acercarse al macho, para inhibir la agresividad del macho y para ir escalando socialmente, que acicalan bastante a los machos. En cambio, ellos acicalan bastante menos a las hembras, pero un buen indicador como para saber cómo se está dando la dinámica de interacción sexual y social entre machos y hembras adultos. Acá, digamos, si bien es cierto, el tema no es, digamos, etología cognitiva, no es mi área de trabajo tratar de establecer los aspectos de subjetividad animal, pero sí podríamos plantearnos, bueno, ¿qué es en realidad lo que puede, entre comillas, tratar de lograr un macho, ¿no es cierto?, vinculado a su adecuación biológica? Y en este caso podría tener que ver con conseguir hembras, ¿no es cierto?, para aparearse. En general los machos piensan eso, pero tenemos en realidad, ¿no es cierto?, qué conductas puede realizar un macho para tener éxito reproductivo. En el caso del papión vamos a ver que pueden ser varias las estrategias conductuales que realiza. Ahí, digamos, para los que no están tan interiorizados en esta especie, tenemos allá el caso de las hembras, acá de color café, y aquí tenemos la tumefacción, que la tumefacción es en el fondo un aumento de la región, del volumen de la región perigenital y que es atractiva sexualmente para el macho de la especie. Para los primates machos el color rojo es bastante atractivo cuando es entre sexos opuestos, y además hay liberación de feromonas copulinas que atrae sexualmente al macho, y eso es una señal honesta, indicadora en el fondo de fertilidad. Por lo tanto, esta es la época en la cual la hembra acepta parearse con el macho, y para los machos son atractivas las hembras. Como tienen ciclo menstrual, efectivamente son entre 5 a 7 días estos periodos de tumefacción cada mes, mientras las hembras no estén preñadas. Tenemos entonces que hay que analizar este tipo de conducta en relación al éxito reproductivo, que por un lado, ¿no es cierto?, primero los organismos en ambiente natural tienen que sobrevivir hasta llegar a adultos, evitar depredadores, alimentarse adecuadamente y además poder acceder al apareamiento
y desarrollar las conductas de cuidado de crías que sean apropiadas según, ¿no es cierto?, la especie que corresponda. Que en el caso de los papiones, los machos actúan principalmente cuando hay peligro. En cambio, las hembras se llevan el costo mayor de transporte, de alimentación de la cría, entre otras cosas. Entonces, ¿qué estrategias han sido descritas por diversos autores, dentro de los cuales habría que destacar a Kummer, por ejemplo, en ambiente silvestre y cuáles aspectos uno puede encontrar también en ambiente de cautiverio? Bueno, una estrategia es la agresión, o sea, atacar a otros machos, y esto en la naturaleza se da bastante cuando pertenecen a clanes diferentes y especialmente cuando pertenecen a bandas diferentes, en los cuales los machos atacan, a veces en grupos, y les quitan hembras a los otros ejemplares. Hay algunos estudios que han logrado establecer que si un macho pierde sus hembras, muchas veces tiene un estado de estrés fisiológico, con un aumento del cortisol, baja de testosterona y el color blanco va cambiando a color café, porque se ha estudiado que en estas especies el color blanco de los machos tiene que ver con la testosterona. Entonces se ha visto cuando pierden jerarquía, cuando pierden las hembras, muchas veces se gatilla un estrés fisiológico en los organismos, lo cual es bien interesante, digamos, ese punto. Cuando nosotros empezamos a estudiar el año 92, los dos harenes que había en el zoológico ya estaban establecidas las jerarquías entre los ejemplares, lo cual se había establecido años anteriores por ataque entre ellos cuando había muerto el ejemplar que era dominante a ellos. Y de ahí mantuvieron la jerarquía estos organismos, en la cual estaba el macho alfa y el beta, y el macho alfa era el que elegía preferentemente las hembras. Paralelamente hicimos estudios en los cuales efectivamente logramos establecer un seguimiento por 5 años de hembras adultas y vimos que pasaba al harén que no era el del padre. Por lo tanto, que había mecanismos inhibidores del incesto, en los cuales el padre dejaba que la hembra se alejara más y era incorporado al harén del otro macho. Por lo tanto, hay descrito en bibliografía en ambiente natural y también en cautiverio que hay mecanismos inhibidores del incesto. Lo interesante de este estudio fue que efectivamente estaba el padre y un macho más. No había mucha alternativa aquí en este caso y que logramos hacer el seguimiento y efectivamente en ambos casos pasó al harén del macho que no era el padre. Entonces, una estrategia, la más confrontacional, la más riesgosa también, porque pensar que en la naturaleza una herida a veces en una pata le puede implicar al organismo, ¿no es cierto?, que disminuye la posibilidad de sobrevivencia en el mediano plazo y también de reproducción. Pero se da también. Tenemos que, otra estrategia es la de empezar un harén con hembras mayores. Esto es bastante típico de machos adultos reproductores jóvenes que tienen menor jerarquía que los machos que ya tienen un harén con hembras adultas, entonces no tienen todavía la experiencia y la capacidad de lucha como para derrotar a estos machos, ¿no es cierto?, y quitarle las hembras. Por lo tanto, está descrito la estrategia de empezar un harén con hembras mayores que ellos. Entonces, en este caso, cuando el macho va dejando que una hembra se aleje del harén, es bastante frecuente que la incorpore un macho de menor jerarquía. Y en ese sentido, en el zoológico, hay lo que podemos evidenciar, que las hembras de mayor edad iban quedando sin interactuar socialmente con los machos dominantes. Por lo tanto, si hubiera habido una elevada cantidad de machos adultos reproductores, lo más probable es que hubieran sido incorporados al harén de algún macho más joven. En la naturaleza es bastante frecuente entonces que un macho de jerarquía no elevada parta con una hembra mayor que él, que todavía es reproductiva, pero que no está en su pico reproductivo, que ya ha sido desplazada por hembras más jóvenes, en el caso de los harenes de los machos dominantes. Una estrategia bien interesante es el rapto de hembras infantiles, en los cuales los machos raptan crías que ya no están en periodo de lactancia, pero que efectivamente todavía están cercanas emocionalmente a la madre, por lo tanto tratan de volver con la madre, pero estos machos las someten, las agreden, las muerden, las obligan a estar con ellos por varios años. Y posteriormente empiezan a aparearse con ellos, y ya como los machos del mismo clan reconocen que esas hembras están incorporadas al harén de este macho, que aunque el macho tiene menos jerarquía de ellos, no tratan de quitarle esa hembra. Por lo tanto, disminuye la competencia directa porque no son atractivas sexualmente las hembras infantiles o juveniles para los machos dominantes.
Entonces, es una estrategia, digamos, muy interesante. Hace algunos años atrás, dos alumnas de la UNCE de biología, Janet Tello y Graciela Hernández, realizaron su memoria de título, en la cual hicieron un seguimiento de las estrategias del macho de menor jerarquía. Estaban los dos dominantes, estaba el tercer macho, que era el que denominábamos el macho omega. Por un año y medio hicieron seguimiento y lo que logramos establecer que efectivamente este macho realizaba esta estrategia pero con hembras juveniles, en la cual las perseguía, las mordía y las acosaba para que estuvieran con él, y posteriormente entonces formó su harem con 2 o 3 hembras con los cuales se apareaba sin tener competencia directa con los machos adultos. Por lo tanto, esta estrategia la logramos estudiar efectivamente en el zoológico hace algunos años atrás, y están los datos cuantitativos, etcétera, que demuestran, digamos, que efectivamente ocurrió esa incorporación, digamos, de hembras, porque se estudia la frecuencia de cercanía, frecuencia de acicalamiento y conducta cópula. Por lo tanto, se pudo comprobar que pasaron a conformar el harén de ese macho más joven. También tenemos como estrategia la de los machos seguidores. En el fondo, aquí el macho adulto es bastante frecuente que otro macho más joven, que muchas veces puede ser un hijo, le vaya colaborando, en el fondo como un ayudante. Entonces le va colaborando en la dinámica social, por ejemplo, en proteger a las hembras si en algún momento determinado los ataca un depredador, o si hay otros machos que intentan quitarle hembras al macho mayor. También podríamos decir, en reclutar a las hembras, que si las hembras se alejan mucho, le ayuda al macho dominante, este macho seguidor, a reclutar a sus hembras y mantenerlas cerca. Por lo tanto, es un buen colaborador. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que en el mediano plazo, cuando va disminuyendo la actividad sexual, el macho mayor, él va heredando las hembras y sin pelear con este macho, sin expulsarlo del grupo, tiene acceso a parearse con él. Y también para este macho es beneficioso que no es expulsado del grupo, mantiene el liderazgo, especialmente debido a la experiencia en la migración, en las rutas de obtener alimento o agua, sigue siendo importante en la toma de decisiones. Y este macho lo reemplaza en la actividad sexual, pero también lo defiende cuando otros machos lo atacan, cuando él ya tenga menos capacidad de lucha. Por lo tanto, ustedes analizan, es una dinámica de conveniencia mutua, en el fondo un sistema aquí cooperativo, en la cual se benefician los dos ejemplares, él hereda un harem, y este otro macho permanece en un grupo sin perder jerarquía, aunque pierde biológicamente su actividad reproductora, ¿no es cierto? Y de esa manera no queda aislado y más expuesto al estrés y a la depredación si quedara totalmente fuera de un grupo y ya no tuviera la capacidad de defenderse. Estas son estrategias bastante utilizadas en ambiente silvestre por los organismos. Pero hay veces que los ejemplares no tienen mayores opciones a desarrollar algunas estrategias anteriores y pueden actuar como machos satélites, vale decir machos que permanecen a la expectativa y si hay alguna oportunidad se aparean con alguna hembra, pero en este caso no la incorporan al harem, sino es una cópula furtiva, ¿ya? Lo cual también pasa, ¿no es cierto?, en otras especies. Y tenemos que, en este caso, este macho igual puede propagar genes, pero no va a tener, ¿no es cierto?, un harem de hembras. Por lo tanto, es una estrategia bastante utilizada en diversas especies, no solo en el grupo de los primates. Bueno, en general, ¿no es cierto? Bueno, esta es una charla como introductoria en lo que es el tema, en la cual pretendemos mostrar un poco cuáles son las diferentes estrategias que pueden llevar a cabo los organismos, y en el fondo, ¿no es cierto?, los machos más exitosos en esta estrategia, algunos partirán heredando un harem, otros partirán con hembras mayores, lucharán y obtendrán, ¿no es cierto?, harenes mayores, en los cuales, bueno, en la naturaleza se ha estudiado que más o menos algunos machos logran tener 10 o 13 hembras, pero lo más habitual, especialmente por las condiciones ecológicas que yo les planteaba, son harenes bastante chicos, 2 o 3 hembras con cada uno de los machos, ¿ya? Por lo tanto, aquí se ve en cautiverio como este macho tiene varias hembras en su harem y el otro también allá, y como la conducta de acicalamiento es muy importante en la mantención de vínculos, las amenazas, es un bostezo de amenaza, mantiene, digamos, a las hembras
más sumisas y cercanas al macho. Si se alejan más de 5 metros, muchas veces son agredidas, una conducta de pastoreo que no pretende alejarlas ni pretende dañarlas, sino que es un remesón o mordiscos leves en la cual posteriormente la hembra sigue al macho y así el macho, por lo tanto, evita que se vaya del harén. Cuando la hembra está en periodo de estro, el macho permanece constantemente y puede aparearse. Recuerdo que en el zoológico registrábamos a veces 10 a 12 cópulas por hora, el caso del macho alfa, digamos, pasa con la hembra y eso disminuye la probabilidad de cópula extrapareja también. ¿Ya? Bueno, finalmente hay algunos antecedentes y esto da para otro tema, digamos, que hay relación entre algunos factores sociales como tamaño del grupo, sistemas de apareamiento, algunos factores ecológicos como el tipo de dieta, la dispersión del alimento, si está agregado o dispersa, desde el punto de vista evolutivo, en un incremento de la cefalización, el coeficiente de encefalización de los organismos y por lo tanto la plasticidad conductual, la complejidad de su comportamiento también. Por lo tanto, estos son otros temas que también a futuro se pueden ir, ¿no es cierto?, presentando y discutiendo dentro de lo que es este interesante grupo que son los primates. Bueno, la idea de la charla justamente era hacer una presentación general. También, bueno, van a ustedes poder hacer preguntas que después les vamos a ir respondiendo, digamos, en la página de la Sociedad de Etología. Gracias.